Hola, buenos días. Bienvenidos al primer evento de la serie de COVID-19 y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Mi nombre es Andrés Delgado Casteleiro y soy el secretario académico de la Facultad de Derecho. Y es para mí un gran honor el iniciar este ciclo de seminarios con este seminario tan interesante sobre datos personales, emergencia sanitaria y transparencia que vamos a contar hoy. En primer lugar, vamos a tener una presentación, cada presentación va a durar en torno a unos 10-15 minutos. La primera va a correr a cargo de Pablo Contreras, que es el director del Centro de Regulación y Consumo de esta casa, y la segunda de Michelle Bordachar, que es socia de Quartz Legal e investigadora del Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile. Simplemente una serie de reglas, no de reglas, sino de explicaciones sobre el seminario. Simplemente hacerles notar que en su pantalla a la derecha tienen una columna para hacer un chat para que vayan ustedes haciendo preguntas en él y que luego al final de las presentaciones iremos leyendo y los presentadores irán contestando. Y también hacerles notar que la transmisión va con un desfase de en torno a unos 30 segundos, 45 segundos, lo que implica que cuando ustedes escriban las preguntas van a tardar un poco en aparecer en el chat para que nosotros las podamos leer. Así que tengan paciencia en ese sentido. Así que sin más preámbulos, empezamos las presentaciones y Pablo, tienes la palabra. Vale, gracias Andrés. Bueno, bienvenido a todas, todos y todes a este webinar, que es, entiendo, el primer webinar como seminario y no como presentación del libro del Instituto de Investigación en Derecho, y se enmarcan las actividades que hacemos en el Centro de Regulación y Consumo relativo al programa de Inteligencia Artificial y Derecho, y sobre todo el estudio de las nuevas tecnologías y cómo estas tienen influencia e impacto en el derecho, en la regulación y en la protección de los derechos fundamentales de las personas. En este caso, este webinar además se enmarca en el proyecto Fondesit, que me toca dirigir como investigador responsable respecto del reconocimiento de la autodeterminación informativa y como un límite al derecho de acceso a la información pública. Yo quisiera partir abriendo un poquito los fuegos. Creo que esta semana ha sido particularmente interesante respecto a este tema de datos personales, emergencia sanitaria y transparencia. El día de ayer conocimos una publicación en un medio digital en donde se divulgaban los mapas de contagio que está tratando y gestionando el Ministerio de Salud como parte de la información que tiene para la gestión de la emergencia sanitaria. Y esto ya ha causado un revuelo desde el punto de vista de cuáles son las implicancias que tiene desde el punto de vista de la seguridad de la información, la protección de los datos personales, etc. Entonces, a mí me gustaría dividir esta pequeña introducción en dos ámbitos. En primer lugar, que es algo que pareciera ser del ABC, pero no por ello es menos importante, sobre todo para el caso chileno. Mi primera parte va a ser relativa a el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental y cómo esto se puede estructurar desde el punto de vista de los límites a un derecho. Y en segundo lugar, quiero hablar sobre algunas de las relaciones entre la transparencia y la protección de datos personales, y que creo que puede ayudar a superar algunas de las controversias que han existido en los últimos 2 meses a propósito de la pandemia por el virus COVID-19. Entonces, voy a partir con la descripción sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales y sobre sus límites, y luego voy a continuar con la relación entre transparencia y derecho a la protección de datos personales. Respecto a la configuración de la protección de datos personales como un derecho fundamental, aquí hay que tener presente, en primer lugar, que esto en Chile
se pacificó y se reconoció explícitamente en la Constitución a partir del año 2018. Estamos hablando menos de 2 años, esto es a la vuelta de la esquina. Antes teníamos algunos fallos de tribunales que reconocían implícitamente el derecho, que lo relacionaban con la privacidad, con el derecho al respeto a la vida privada, pero no teníamos un derecho constitucional establecido formalmente en la Constitución y del cual pudiésemos generar una dogmática y una jurisprudencia en base al contenido de ese derecho que es distinto al derecho a la privacidad. Y entonces, para Chile, pese a que Chile fue uno de los primeros países latinoamericanos en tener una ley de protección de datos personales, la protección constitucional de este derecho solo aparece muy recientemente. Entonces vamos muy atrasados desde el punto de vista de los estándares normativos que son necesarios para garantizar las posiciones fundamentales que están dadas a partir de este derecho, ¿ya? Eso es lo primero. O sea, nuestras autoridades, los organismos públicos, las empresas, las instituciones privadas, recién se están enfrentando a una situación bastante límite respecto a el tratamiento de datos personales y lo hacen desde el punto de vista de una experiencia nueva donde no existe una gran masa crítica con jurisprudencia, con dogmática que permita afinar el contenido de este derecho constitucional, sino que tenemos un derecho un poco nuevo, hay muy poco escrito sobre este derecho y menos sobre cuáles debiesen ser esos estándares y prácticas normativas respecto de cómo se debe aplicar este derecho y todavía menos en el contexto de una emergencia sanitaria. Ese es el primer punto. El segundo punto, desde el punto de vista de la protección de datos personales como derecho fundamental, es que al ser un derecho fundamental se le asigna, se le acompaña con toda la batería de la teoría general de los derechos fundamentales para la protección vigorosa de este derecho. Y eso significa, y aquí quiero solo destacar 2 ámbitos. Uno es que el legislador tiene un mandato expreso de protección de este derecho. Es decir, el legislador, el presidente de la República, los diputados y los senadores, tienen que ajustar las normas legales, tienen que establecer una ley con las salvaguardias adecuadas para que este derecho sea protegido, para que este derecho sea armonizado con otros derechos y con otros bienes relevantes, bienes colectivos de rango constitucional. Y eso es una tarea que no está desarrollada. Como les comentaba, nuestra ley de protección de datos personales del año 1999 es una ley que en su momento ya había nacido trasnochada, pero obviamente además previo al desarrollo y explosión del tratamiento de datos masivo en el contexto del siglo XXI, y por lo tanto carece de una serie de instituciones, procedimientos y normas sustantivas que garanticen la protección de este derecho en este siglo y en este contexto. Entonces, el mandato al legislador para que se proteja este derecho es un mandato que hasta la fecha ha quedado incumplido por parte de las autoridades. Y si bien hay un proyecto de ley actualmente en tramitación, debemos decir que hace más de 11 años que venimos tramitando distintos proyectos de ley para reformar la Ley de Protección de Datos Personales del año 1999. Entonces, esta es una deuda que tiene bastante tiempo ya, ¿ya? Y lo segundo que quiero señalar es que si bien un derecho fundamental, y esto es obvio, pero se repite mucho, que todo derecho fundamental es susceptible de límites, la pregunta no es si eso es razonable o no. Sí, podemos todos concordar en que los derechos fundamentales son susceptibles de límites. La pregunta es mucho más fina. ¿Cuáles deben ser esos límites? ¿Cuáles deben ser los mecanismos de resguardo, de salvaguardia y de protección de esos derechos? ¿Y cuáles son las fronteras infranqueables del legislador en el establecimiento de límites y de restricciones a estos derechos? Y de otra forma, ¿cómo se aplica la garantía del contenido esencial del derecho y cómo se aplica el principio de proporcionalidad para atajar esos límites, sobre todo cuando vivimos en tiempos en donde hay un impulso para generar
mayores tratamientos de datos personales y datos sensibles, como son los datos médicos, y además relajar los estándares de protección asociados a esos datos. Ahí es cuando los límites a estas restricciones al derecho a la protección de datos son relevantes desde el punto de vista del principio de proporcionalidad y el contenido esencial. Este es el aparataje, este es el trasfondo constitucional del derecho en que está en cuestión. Pero no es solo el derecho a la protección de datos personales, sino también es la transparencia y el acceso a la información pública, un elemento de rango constitucional que debe ser considerado en la configuración tanto del derecho como en las respuestas legislativas y normativas que se hagan en relación con este derecho. Y ahí quiero tocar una serie de relaciones, quizás algunas de estas las va a profundizar Michelle, pero por lo menos enunciarlas. En primer lugar, la protección de datos personales ya contiene una dimensión obligada de transparencia. Y esto puede sonar medio contraintuitivo, pero el mismo derecho a la protección de datos personales obliga ciertos estándares de transparencia en relación a qué se hace con esos datos, con qué finalidad, quién los está tratando, a quién se los puede estar cediendo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, el contenido del derecho a la protección de datos personales, analíticamente y normativamente ya tiene una relación con la transparencia desde el punto de vista del contenido del derecho. El derecho obliga a transparentar ciertas cosas en relación al tratamiento de datos personales. Y esto no es tan obvio, esto se discutía hace un tiempo atrás y hoy día con los estándares del Reglamento Europeo de Protección de Datos es bastante obvio desde el punto de vista de cuáles son las exigencias que aquellos que estén tratando datos personales deben transparentar a las personas y en relación a su información personal. Esta es la primera relación entre el derecho a la protección de datos y la transparencia. Y esto va a tener muchas aplicaciones, digamos, muchas bajadas normativas, y quizá ahí podemos profundizar con eso. Por ejemplo, si usted va a ocupar una app para enfrentar la pandemia, entonces usted tiene un deber de transparencia respecto a en qué consiste esta app, qué tratamiento hace, cuál es la finalidad, con quién lo sé, etcétera. Y esa obligación de transparencia es parte del contenido protegido del derecho a la protección de datos personales y podría ser eventualmente reclamable ante tribunales si se incumple esa obligación. Esa es la primera relación. La segunda relación es una relación desde el punto de vista de la delimitación del derecho en relación con el acceso a la información pública y en relación con la transparencia como principio de la administración del Estado. Los datos personales tienen un ámbito de protección y algunos de esos datos personales en ciertas circunstancias deben ser confidenciales, deben ser reservados y no debe divulgarse su información. Y esa regulación de ese aspecto de privacidad, de no divulgación de esos datos o de circuitos cerrados de perfiles de acceso, está determinado por la regulación legal. Y aquí, por ejemplo, un caso clásico y un caso relevante para esta situación es el caso de la ficha clínica, que determina los accesos a la información de los datos médicos de la ficha clínica solo respecto de ciertas personas. Pero además es relevante para configurar el derecho a la protección de datos personales porque cuando no estamos ante un dato personal, no es aplicable estas esferas de confidencialidad, reserva o accesos restringidos al conocimiento de ese dato personal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si estamos ante un dato estadístico o un dato anonimizado, no estamos ante un dato personal. No es posible atribuir esa información a un individuo determinado. Y en ese sentido, ese dato estadístico, al no ser un dato personal, no está protegido, no obliga su reserva o secreto por el derecho a la protección de datos personales y el principio de transparencia y el derecho a acceso despliegan su máxima intensidad.
Y por lo tanto, esos datos estadísticos deben poder ser liberados, deben poder ser divulgados para que nosotros podamos evaluar la ejecución de políticas públicas, para que podamos evaluar cómo la administración está enfrentando la pandemia, para que podamos escrutar el trabajo de las autoridades de salud, las autoridades de gobierno, las autoridades militares, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, en ese caso, la delimitación de qué es dato personal y por lo tanto qué es lo que es objetivamente protegido por el derecho a la protección de datos personales determina cuál es el ámbito de acción de la transparencia y el derecho a acceso a la información pública. Esta es la segunda relación entre protección de datos personales y transparencia. Y la tercera, y con esto quiero ir cerrando para que tengamos un buen tiempo para debatir y contestar preguntas, es la siguiente. ¿Es posible que los datos personales, y ahora sí, datos personales, es decir, información individual considerada respecto de un titular determinado, sean datos que debiesen mantenerse bajo un umbral de confidencialidad, reserva, acceso restringido, etcétera? Y la pregunta es si en ciertas circunstancias debiesen ser liberados o no, y para quiénes. Y aquí entramos ya en unos niveles muchísimo más finos respecto a la articulación entre datos personales y acceso a la información pública o transparencia. Me parece que, en primer lugar, uno debiese despejar las condiciones técnicas que permiten anonimizar y evitar que esa información pueda volver a ser recuperada como dato personal. Si uno es capaz de anonimizar la información o pseudo-anonimizarla, entonces con esos datos se puede trabajar mucho desde el ámbito del ámbito científico y puede colaborar en el esfuerzo para enfrentar la pandemia que estamos viviendo por el virus COVID-19. ¿Ya? Pero ahí los resguardos deberían estar dados por las consideraciones técnicas para anonimizar la información. Y entonces entran consideraciones de privacidad por diseño, por defecto y evaluaciones de impacto en el tratamiento de esos datos personales. En segundo lugar, si no es posible anonimizar la información y entonces está el dato personal, la pregunta es si ese dato personal debiese ser autorizado para entregárselo a ciertos sujetos. Yo creo que esto es parte de lo que se ha discutido a propósito de los alcaldes. Los alcaldes quieren acceder a la base de datos por comuna de quienes están contagiados con el virus COVID-19, con el objeto de utilizar el aparato municipal para garantizar el cumplimiento de cuarentenas, para poder hacer seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La duda ahí está dada por si se puede entregar esos datos personales bajo la legislación vigente a los alcaldes, y con Michelle hemos escrito una columna en que nosotros entendemos que no, pero con independencia de eso, es si es razonable permitir esos accesos a esos alcaldes. Si debiésemos legislar para cambiar esas cuestiones. Y ahí está una relación ya un poquito más fina, en donde sí tenemos datos personales, tenemos una base de datos con sujetos individualizados, y queremos determinar si le podemos entregar esa base de datos a ciertas autoridades de carácter local o comunal para que puedan enfrentar la pandemia. Y aquí ya tenemos discusiones mucho más profundas que no hemos tenido como país, que no hemos delimitado correctamente las competencias de algunos órganos para enfrentar materias de protección de la salud y cómo éstas puedan ser relevantes en el contexto en que estamos viviendo. Queremos que los datos de una ficha clínica anden circulando en 346 municipios o en un municipio. ¿Cuáles van a ser las medidas de seguridad para hacer ese tipo de comunicación o transferencia de datos? Esos son el tipo de debates que hoy día debemos empezar a tener de cara a esta pandemia, pero también de cara al futuro, porque estas son las circunstancias que vamos a tener que enfrentar en distintos contextos de emergencia y en relación a la protección de datos personales. ¿Ya? Con eso cierro aquí y te agradezco la palabra, Andrés. Muchas gracias, Pablo, y continuamos con Michelle Bordachar. Michelle, cuando quieras.
Voy, ahora sí. Entonces, ahí. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Con la presentación? Perfecto. Sí. Muy bien. Espera. A ver. Un segundo. Ya, se está compartiendo, ¿cierto? Es que acá me sale que no se está compartiendo. ¿Ustedes lo ven? Sí, sí lo vemos, Michelle. Se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo soy Michelle, ya me representaron, abogada investigadora y socia Quarks Legal. Perdonen si repito algunas cosas que ya dijo Pablo, pero lo intentaré hacer desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, lo primero es, creo que es importante derribar 3 mitos o malos entendidos. Bueno, primero, si es que el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales son lo mismo. Pablo ya dijo que no son lo mismo y de hecho la protección de los datos personales la tenemos desde julio del 2018 en la Constitución. Y yo creo que un muy buen ejemplo de eso podría ser Instagram. Si yo subo una foto mía a Instagram y tengo mi perfil abierto, esa foto difícilmente yo podría decir que es privada, pero es mi dato personal. Que yo la suba a Instagram no significa que le estoy dando el permiso a los demás para que la agarren y hagan publicidad con ella, la suban a Twitter o hagan lo que quieran. Ahora, obviamente se relacionan, porque si yo intento mantener resguardados ciertos datos, también hay un espacio de privacidad en ello, ¿no? Pero no siempre es lo mismo y es importante distinguirlo. Ahora bien, como la protección de los datos personales no estaba expresamente establecida en nuestra Constitución, durante muchos años se hizo uso del derecho a la privacidad y el derecho a la honra para poder defender esto. Por ejemplo, a veces no me servía el derecho a la privacidad porque, no sé, hagamos que subí una foto a Instagram en bikini y alguien después la subió a Twitter, pero sí me servía el derecho a la honra, ¿no? Luego, el derecho a la protección de datos personales versus el derecho a la salud, tampoco. O sea, sí, hay ciertos límites, pero en este caso, cuando el Ministerio de Salud hace, o la autoridad sanitaria hace tratamiento de datos de salud para controlar la pandemia, no es que se esté vulnerando el derecho a la protección de los datos personales. Eso pasa cuando se hace un tratamiento fuera del margen de la ley, que es lo que voy a explicar después. Y el tercer mito es pedir más y mejores datos. Cuando escuchamos que la mesa del COVID, la mesa de datos, piden más datos y dicen que no les están entregando suficientes datos para poder hacer los análisis correctos, ¿es esto que estén pidiendo datos personales y por lo tanto que tengamos que ceder en nuestro derecho a la protección de datos personales? La respuesta, como ya adelantaba Pablo, es no. No están pidiendo el nombre, la dirección, la religión, qué sé yo, la preferencia sexual. No están pidiendo ese dato en específico. Están pidiendo cuántos test han hecho, cuántos han demorado en entregar los resultados de los test, dónde han hecho los test, cuánta gente por comuna o quizás por rango etario. Pero no están pidiendo saber el nombre específico de cada una de las personas. Mientras no se pueda llegar a identificar a la persona en particular, no están pidiendo datos personales. Y eso es súper importante, y perdón que repita esto, pero me parece que es súper importante porque he visto que hay mucha gente intentando confundir para sacar provecho de esto. Y uno de esos ejemplos yo creo que fue una columna que salió hace no mucho en el diario El Mercurio, del CEO de Fintual, que es una empresa que se dedica a hacer tratamiento de datos económicos. Y claro, yo creo que acá había una oportunidad y entonces decía que si tuviéramos todos los datos se podría controlar la pandemia en 14 días y que por lo tanto era importante que el gobierno le entregara los datos no solamente a los expertos, sino que a la sociedad civil, para que la sociedad civil pudiera ayudar. O sea, básicamente, abra los datos, que todos tengamos acceso a los datos, y decía, bueno, después vemos qué hacemos con la protección, pero ahora lo más importante es lo otro. Bueno, consultado sobre su teoría a los 14 días, explicó que él dijo que era una teoría, que no podía probar que fuera cierto, ¿no? Bueno,
Entonces, cuando digo que el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, puede tratar datos y ello no necesariamente implica vulnerar el derecho a la protección de los datos personales, me estoy refiriendo a esto. La Constitución lo que dice es que el tratamiento de los datos personales solo puede ser efectuado en la forma y condiciones que determina la ley. Luego vamos a la principal ley, que es la de protección de datos personales, y ahí vamos a encontrar que el tratamiento de los datos sensibles, que en este caso serían datos sensibles, bueno, en principio la regla general es que no se puede hacer. Y si lo hacemos, solo puede ser en base al consentimiento, la ley y la determinación o otorgamiento de beneficios de salud. Lo pongo ahí entre paréntesis porque es la ley al final que lo dice. Y luego, si vamos a las leyes, está la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, el Código Sanitario y el DFL1 en el MinSal. Entonces, ahí como que estoy haciendo el rayado de cancha, por así decirlo. Entonces... Michelle, perdona. ¿Puedes intentar poner la presentación en pantalla completa? ¿Está en pantalla completa? Ah, espérame. Ay, perfecto, gracias. ¿Ahora sí? Ay, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, si vamos a la ley sobre derechos y deberes de los pacientes, que ya es del 2012, es interesante ver que esta ley es un reconocimiento a la dignidad humana, perdón, a la dignidad del ser humano. Tiene que ver con la información que yo quiero que no sea de conocimiento de los demás, y también a las decisiones que yo puedo tomar sobre mi propia vida, ¿no? Acá es donde se consagra que uno puede decidir no recibir ciertos tratamientos, y abandonamos un poco esa visión del Estado más paternalista que decide sobre mi vida como si él supiera lo mejor que es para mí, ¿no? Y bueno, ahí están las hipótesis de acceso a la ficha clínica. Y luego el reglamento, bueno, es interesante que a la ley se le olvidó meter dentro de las hipótesis las otras hipótesis de acceso, que son las del decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud y la del Código Sanitario, pero eso después se hace en el reglamento. Y hay una discusión media latera que no la voy a traer acá, pero sobre si derogó lo otro o no, pero en fin. Pero hagamos que no, y que obviamente seguimos teniendo vigentes estas hipótesis de acceso. Bueno, entonces cuando hay gente que dice, oye, acá no hay una... A ver, implica necesariamente que cuando le doy autorización al Estado para tratar datos de salud, estoy autorizándolo a vulnerar la protección de los datos personales. La respuesta es no. Si lo hace dentro del marco de la ley, no tiene por qué vulnerar mi derecho a la protección de los datos personales. Es un falso dilema, es un falso debate. Estamos debatiendo acá solamente porque estamos entendiendo mal el problema y en realidad no hay ningún riesgo, y la respuesta también es no. El debate es real, tenemos que tenerlo, porque si bien están las reglas para hacer el rayado de cancha, acá podemos ver que estas reglas tampoco son tan claras, porque acá dice que puede tratar datos sensibles con el fin de proteger la salud, y dice la información que fuere necesaria. Entonces, ¿qué es proteger la salud exactamente? ¿Y cuál es la información necesaria para proteger la salud? Si el Estado, porque el Estado, la autoridad sanitaria puede pedir información a otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sea necesaria para cumplir esta función. Si pregunta, no sé, si soy homosexual, ¿cuántos abortos me hice? ¿Eso es necesario para proteger la salud? ¿Realmente? Entonces, no sé, mi geolocalización constante, dónde me estoy moviendo, ahí uno tiene que hacerse preguntas. Y ese debate entonces no es ficticio. Bueno, acá aparece en el Código Sanitario que pueden, para cumplir las órdenes que expía, por ejemplo, las de confinamiento, se puede requerir el auxilio de la fuerza pública, no hay problema con ello. Pero eso no necesariamente implica entregarle una lista a Carabineros con todos los nombres de las personas contagiadas. Bastaría, por ejemplo, que enviaran a una persona de la autoridad sanitaria, o sea, a alguien del sector de la salud, a un trabajador, a ir a hacer las rondas, ¿no? Bueno, etcétera. Acá, bueno, que pueden adoptar las medidas. Dame un segundo. Ya, perdón, ahora sí, cosas del teletrabajo, ¿no?
bueno, se le pueden dar facultades extraordinarias, etcétera. ¿Están acá las municipalidades? No, no están las municipalidades. Sería un desastre que le entregáramos toda la información a las municipalidades, porque mientras más gente tiene la información, más posibilidades tenemos que se filtren y terminen pasando desastres como los que pasan como los que pasó ayer en el diario Interferencia, ¿no? Luego, Corona App. A ver, yo no pongo en duda que el gobierno tenga las mejores intenciones con esto de la Corona App, pero ¿por qué no la he descargado y tampoco recomiendo hacerlo? Porque, bueno, viene con mucha letra chica, entonces cuando tu intención es ayudar a la gente y sacas una herramienta con ese fin, ¿por qué pones letra chica? En fondo, ¿por qué quieres ese marco para que te dejes jugar y hacer otras cosas con la información? Eso es lo que a mí me molesta mucho de esta aplicación. Viene con muchas frases ambiguas, con enumeraciones abiertas, como voy a recolectar tus datos, nombre, apellido, no sé, dirección, y otros, entre otros. Entonces, ¿cuál es otro? ¿Por qué? Cuando dice que eventualmente le podría pasar la información a terceros, ¿qué terceros? Tampoco me lo están diciendo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener mucho ojo. Y acá, bueno, les pongo una foto de lo que son algunos términos y condiciones, que en realidad son así. Y ahí siempre se las arreglan para meterle la letra chica y bueno, que eventualmente se lo van a pasar a un tercero y al final uno no termina. Y esto sigue pasando incluso en Europa, donde con el GDPR se supone que tienen que hacer términos y condiciones y políticas de privacidad transparentes, informando claramente lo que se va a hacer, a quién se va a transmitir, qué datos están recolectando. La verdad es que en la práctica siguen estas malas prácticas de la letra chica, donde ponemos entre otros, podría ser que pueda usar la información para otra cosa en el futuro en base a mis intereses legítimos, le puedo pasar la información a mis partners, eventualmente para prestar el servicio podría ser necesario que le pase la información a otras personas. Entonces, mi visión de esto es que, bueno, si alguien ya está decidido a descargar este tipo de aplicaciones porque cree que pueden ayudar, yo no creo mucho en ellas, pero bueno, si quieren creer en ello y la quieren descargar y están decididos, lo mínimo que es que exigir políticas de privacidad que sean éticas, legales, transparentes y donde nos digan claramente qué es lo que van a hacer con los datos, porque si ellos nos están pidiendo a nosotros un sacrificio, que es ceder en nuestra privacidad, bueno, dennos a cambio un mínimo de esencia, es que del otro lado también me pongan las reglas claras, ¿no? Y no traten de abusar no traten de abusar de esta confianza que nosotros estamos depositando en ellos. Y acá, si damos vuelta a la pregunta, me pasa que mucha gente a mí me dice, bueno, pero ya qué exageración, ¿sí? ¿Qué importa? ¿Qué tienes que esconder? ¿No? La privacidad no es solamente esconder cosas malas, se trata de proteger lo que nos define, nuestros gustos, nuestra personalidad, nuestros miedos, nuestras relaciones, nuestras vulnerabilidades. Todos tenemos algo que le hemos contado solo a algunas personas y no nos interesa que todos lo sepan. Y eso sigue siendo así incluso en la vida digital, aunque estemos dejando una huella de todo lo que hacemos, de todas las páginas que visitamos. Y por lo demás la pregunta no debiese ser ¿qué tenemos que esconder nosotros? La pregunta debiese ser al revés, es a la gente que trata datos, a las empresas que tratan datos, ¿qué tienen que esconder ustedes? ¿Por qué no nos están diciendo en la política de privacidad exactamente qué es lo que están haciendo con los datos? Y con ello no me refiero a que me den necesariamente acceso a su algoritmo o a sus secretos industriales, pero por ejemplo, que me digan, voy a recolectar estos datos, no sé, para vendérselos a un headhunter o para determinar, no sé, acceso al crédito, qué sé yo, pero con eso igual yo podría ver más o menos si es que hay, si es que puede ser potencialmente discriminador, ¿no? Porque si me preguntan cuál es mi preferencia sexual, y esa información la va a hacer un headhunter, ¿por qué? Porque si me lo pregunta mi ginecólogo, bueno, supongo que necesita saberlo, pero no un headhunter, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no nos dicen qué tratamientos van a hacer con nuestros datos? Y bueno, si la respuesta es
Porque si yo te dijera para qué voy a tratar tus datos, entonces tú no me los darías, bueno, el problema no es nuestro, es de esas empresas, ¿no? Y también uno no puede esperar que la gente, bueno, que en el mundo digital hay que acostumbrarse y estas son las nuevas reglas, porque no puede ser que en un mundo que está cada día más digitalizado, la gente que quiera proteger su privacidad y sus datos personales se tengan que ir a vivir a una cabaña perdidos, sin celular y sin conexión al mundo. No, creo que no es justo que la gente que nos interesa cuidar nuestra privacidad tengamos que marginarnos del mundo. Porque si no es imposible hacerlo y porque las reglas del juego dicen bueno, que el mundo digital ya no es privado. Yo creo que no, yo creo que tenemos que avanzar en una sociedad donde se siga respetando la privacidad y que así como yo no tengo la obligación de abrirle la puerta a un desconocido en mi casa para que entre y vea todo lo que yo hago y la talla de mis zapatos y qué es lo que como y qué es lo que compro y cuáles son mis hábitos de higiene, bueno, eso tiene que seguir siendo así en el mundo digital, donde yo no esté obligada a abrirle la puerta y contarle toda mi vida a todos, ¿no? Y me gustaría terminar con esto. ¿Por qué la privacidad es importante? Bueno, es un límite al poder. Si ya vimos Cambridge Analytica lo que pasó, con mucha información de la gente uno puede hacer perfiles psicológicos, hacer los nudge, que son muy famosos en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra hicieron un nudge para que la gente pagara impuestos que debían y bueno, terminaron con 7 suicidios. Fue un nudge muy mal hecho, pero lo que querían hacer era empujar a la gente a que pagara y al final terminaron angustiándolos y hubo 7 casos de suicidio. Bueno, el respeto por los individuos, la reputación, poder mantener nuestro espacio, nuestras distancias sociales, bueno, la confianza, el control de nuestras vidas, la libertad de pensamiento y de speech, discurso, pero no es eso, bueno, en fin. La habilidad para cambiar y tener segundas oportunidades, bueno, la protección de nuestra intimidad, nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, y no tener que justificar cada una de las cosas que decimos o pensamos, y también tener libertad de pensamiento en cuanto a cuestiones sociales y políticas y en actividades, ¿no? Todos hemos visto casos de persecución política, que no queramos que se repitan, y acá el tema de las segundas oportunidades yo creo que es súper importante. Todos tenemos derecho a cambiar y el problema con esto es, no sé, yo siempre doy el ejemplo, yo en el colegio era un desastre, una niña muy rebelde, y bueno, cuando dije que iba a estudiar Derecho en la Universidad de Chile, todos se rieron de mí porque era imposible con mis notas del colegio y era un desastre. Y bueno, finalmente logré estudiar en la Universidad de Chile, me fue bien, hoy día soy una persona responsable y probablemente si es que yo hubiera nacido en esta época, donde todos dejamos un trazo de nuestra vida, no sé si hubiera tenido esa como segunda oportunidad de transformarme en una persona responsable. Porque algún algoritmo ya hubiera decidido lo que yo iba a hacer y para dónde iba y cuál era mi futuro, ¿no? Bueno, y con eso termino, así que gracias por su atención. Muchísimas gracias, Michelle. Y simplemente ya tenemos 7 preguntas en el chat. Algunas ya han sido en cierta manera contestadas a lo largo de las conversaciones, pero de todas maneras creo que es interesante ir mencionando algunas. Por ejemplo, Carlos Reuser pregunta que dado que se ha mencionado el caso de interferencia, a su juicio, ¿dicho medio publicó datos personales o no? Porque nos encontramos en una situación muy interesante donde nos encontramos con que son datos anonimizados, pero que incluyen la geolocalización, con lo que prácticamente hasta qué punto es un dato personal, no sé si hay una geolocalización que te permite identificar dónde está esa persona. A mí me parece que es sumamente pertinente la pregunta y yo no saltaría a conclusiones fáciles o sencillas. Quiero ser bien claro en este punto. La anonimización es una técnica y que dependerá del caso concreto con el tipo de datos, la técnica que se haya utilizado y que efectivamente no sea reversible la identificación de las personas. Eso como criterios generales. Y en el caso en particular, hay una serie de problemas asociados con
con el reportaje o la nota. El primer punto que diría es el siguiente. La nota tuvo dos versiones, una versión original y una versión corregida. Y en la versión original aparecían los mapas de contagio y en la versión corregida aparecía un disclaimer, una declaración de parte del medio de que habían trasladado o movido las ubicaciones en ese mapa y de manera tal de tratar de anonimizar la información, ¿ya? Entonces, hay dos problemas ahí. En el primer caso, no tienes esa información, ese disclaimer, entonces no puedes suponer que efectivamente hubo un tratamiento posterior para tratar de anonimizar el dato, ¿ya? Déjenme nuevamente a nivel conceptual. ¿El dato de una persona contagiada con el virus COVID-19 es un dato personal? Sí. ¿Es una información respecto a una persona determinada? Sí. ¿Y es un dato sensible? Sí, porque refiere a la información de salud. Pero para eso hay que hacer posible la conexión entre una persona determinada o al menos hacer posible la determinación de esa persona, que sea determinable. Y eso efectivamente es una cuestión en el caso concreto. Y eso dependerá del mapa, por ejemplo. Si en el mapa, no sé, por ejemplo, en el reportaje aparecía Talca. En Talca hay unas cuadras en donde, si uno ve el mapa, las casas en esa cuadra son 6 casas, en ese vecindario todo se conoce, entonces la posibilidad de determinar en función de ese punto y no de un mapa de calor que difumina la localización de la persona contagiada, sino que de ese punto en esa cuadra es bastante sencillo de hacer el determinable de ese individuo, ¿ya? Si además uno pueda cruzar esto con otras bases de datos, y ahí son otros tratamientos posteriores, la posibilidad de identificación aumenta. Ahora bien, supongamos que lo que hizo interferencia al trasladar entre 50 a 100 metros los puntos en los mapas originales estuvo hecho correctamente. Ahí la pregunta es si efectivamente es posible reversar esa información. Entonces, hay una serie de patrones, obviamente eso no lo hicieron manualmente, no es que hayan corrido con Photoshop los puntos, sino que lo hicieron de forma automatizada. La pregunta es si se puede identificar el patrón de movimiento de los puntos en el mapa y se puede revertir eso. Entonces, nuevamente, volvemos a los problemas de desanonimizar la información. Entonces, para poder dar una respuesta en concreto, se requieren más antecedentes, efectivamente. A primera vista, el medio intentó anonimizar la información, lo que pasa es que lo anuncia después de publicar la nota, y que sea un dato de geolocalización, en principio, podría ser anonimizado, pero es muy difícil de anonimizar. Y eso ya la literatura comparada lo ha destacado. Yo ayer ponía en un hilo en Twitter un estudio del Forum for Future of Privacy, eso ya se ha mostrado. Hay un estudio en la revista Nature de las dificultades para anonimizar información, y en el caso de geolocalización es aún más difícil, y también hay un reportaje en el New York Times de las dificultades de esto. De hecho, algunos dispositivos de Internet de las Cosas han permitido localizar bases militares en Estados Unidos precisamente utilizando los datos de geolocalización. Ojo, todo esto este argumento es de protección de datos personales, y si es un dato personal o ha sido anonimizado debidamente. Que esto es sin perjuicio de si supongamos que la anonimización estuvo ok, pero igual publicaron un mapa en donde hay puntos, y puede haber personas que leyó la nota original, por ejemplo, y no sabían que esos puntos no eran los puntos reales, habiendo entrado a la segunda versión del reportaje, no leyó el disclaimer, y entonces después toma acciones en relación a esa información. Y, por ejemplo, discrimina a las personas que están en esos puntos en los mapas, o
derechamente toma conductas que están reprochadas por el ordenamiento jurídico, como ir a apedrear a los que más le da casa. ¿Ya? Eso es con independencia de si el dato fue anonimizado debidamente o no. Entonces, ahí hay un tema de ética periodística, de los límites de la libertad de expresión, de cómo se presenta esa información, etcétera, pero eso es otro tema. Entonces, para contestar la pregunta de Carlos, que creo que es pertinente y no es a priori contestable con toda la información que disponemos hoy, yo creo que efectivamente es posible que sea un dato personal todavía y no un dato anonimizado, pero para eso hay que ver en caso concreto, hay que juntarlo con otras bases de datos y hay que ver si es posible desanonimizar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Michelle, ¿tú quieres añadir algo? No, creo que la respuesta de Pablo está perfecta. Perfecto. Yo iba a hacer una continuación de esto que me parece interesante y Michelle, tú tal vez puedes responder a ella, que hemos estado hablando de datos personales y de datos sensibles. Y si algo está demostrando también la pandemia es cómo hay nuevos datos personales que no sabíamos que pueden ser sensibles. Como por ejemplo, se han escuchado varios casos sobre funas a personal sanitario dentro del edificio donde viven porque en la medida en que están trabajando en un hospital piensan que están exponiendo al resto de la gente que vive en el edificio a la pandemia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos estar viendo también la evolución de lo que vamos a considerar datos sensibles, donde si uno es doctor va a tener que tener una protección especial en cuanto a sus datos sobre su profesión, porque eso implicaría que le pueden decir usted no vuelva al edificio, que le vamos a cancelar su arriendo porque está exponiendo a todo el edificio a una enfermedad? Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que desde el punto de vista del derecho, lo que es un dato sensible depende de lo que define la ley como dato sensible. Cuando la ley hace una regulación especial para el dato sensible, antes lo define, ¿no? Y eso se puede ir moldeando dependiendo, por ejemplo, ahora con la nueva ley la definición de dato sensible va a cambiar, entonces, por lo tanto, cosas o ciertos datos que antes no eran sensibles, mañana pueden serlo o podrían dejar de serlo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la definición de nuestra ley de datos sensibles es, se las digo al tiro, de hecho es bastante amplia. Son aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, origen racial, ideologías, opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Entonces, habría que preguntarse si uno puede o no meter, por ejemplo, los ejemplos que das tú dentro de la categoría de datos sensibles. Y si es que no es muy claro, bueno, finalmente eso va a tener que terminar decidiéndolo un tribunal mediante la interpretación de la ley. Entonces, es más un problema conceptual que una definición exacta de la ley, porque al final la ley te da como ciertas luces de lo que es el dato sensible, porque, por ejemplo, yo podría decir, bueno, el hecho de que un personal médico, claro, el hecho de que alguien del personal médico, o sea, que alguien del edificio sea personal médico y esté en contacto con gente con COVID, es un dato sensible y podría decir, bueno, sí, es un hecho, circunstancia de su vida privada o intimidad, ¿no? Pero ahora bien, también la definición que encontramos en la ley responde a una idea que había detrás en la cabeza del legislador y que en el fondo esos datos que pueden ser, cuyo conocimiento se puede prestar para discriminaciones. Entonces, en ese caso, sí, claro, yo encontraría que es un dato sensible, ¿no? Porque se presta justamente para discriminaciones. Entonces, no sé si se entiende la explicación. Se entiende muy bien. Y Michelle, continuando, esto me permite también ligarlo con la pregunta que hace Francisco Zúñiga, que es sobre la legislación chilena referente a datos personales y su diferencia con otros países. Para ti, la legislación que tenemos en Chile es muy protectora, no protege lo suficiente, se ha quedado completamente desfasada respecto a lo que es la realidad. Has mencionado que hay un nuevo proyecto de ley de protección de datos que está avanzando. ¿Cuál es tu evaluación sobre la actual legislación?
Yo creo que nuestra actual legislación está totalmente obsoleta. Es tan antigua que no alcanza a recoger nuestra realidad. Y incluso en esa época dejó de recoger la realidad, como creo que al año siguiente que la habían dictado ya había otra normativa. En el fondo la normativa a la que nosotros copiamos ya había quedado obsoleta y habían sacado una nueva. Entonces creo que está totalmente obsoleta. Ahora, si protege o no protege, depende de dónde lo miremos, porque es una legislación que en teoría no te deja hacer prácticamente nada, tú solamente puedes tratar datos si te lo permite la ley o el consentimiento. Entonces uno podría pensar, uy, es súper proteccionista, pero las multas son bajísimas, es muy difícil perseguir responsabilidades, entonces es una ley, lo que se llama una ley sin dientes. Entonces, claro, en principio prácticamente no me deja hacer nada con los datos, pero luego tampoco tengo cómo perseguir a la gente que hace tratamiento de datos abusivos, ¿no? Y además, el otro problema es que cuando algo es muy estricto, no, al final la gente termina haciéndolo igual porque necesitan hacerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, yo voy a la clínica y pongo mi dedo y ahí estoy entregando información, uno podría preguntarse, bueno, técnicamente no di mi consentimiento escrito tal como lo exige la ley, entonces al final se termina haciendo igual por necesidad y bueno, nadie pesca la ley, ¿no? Y de repente hay tratamientos que es necesario hacer, como estudios científicos en interés público, obviamente, y eso tampoco está en la ley. Entonces hay muchos casos que hemos visto que en los que necesitamos hacer un tratamiento de datos y no tenemos las reglas del juego para hacerlo de manera debida. Y eso es lo otro, que tampoco están las reglas del juego. Y eso es súper peligroso, porque finalmente si yo no tengo reglas claras, después, ¿cómo persigo responsabilidades? ¿No? Entonces sí, está totalmente obsoleta. Y el proyecto de ley que tenemos, bueno, es una copia del GDPR. Es una copia mala del GDPR en varios aspectos. Michelle, es mucho mejor. ¿Ah? Explica qué es el GDPR para los que no... Perdón. Perdona que estoy haciendo aquí una comilla explicativa. Bueno, el GDPR son las siglas en inglés, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa, que es como la normativa Power en el mundo, porque finalmente Europa te dice, bueno, si tú no tienes una normativa adecuada, yo simplemente no comparto datos contigo. Entonces, y eso nos trae un montón de problemas, por ejemplo, para transacciones en todo lo que es el e-commerce, ¿no? De hecho, en nuestro proyecto de ley de protección de datos personales está auspiciado por Hacienda y Economía. Uno pensaría, no sé, Ministerio de Justicia, pero no. Nos trae problemas comerciales al final del día, ¿no? Y nosotros estamos copiando esa ley, pero entre medio empezamos como, yo lo veo como un cuadrado de Rubik, ¿no? Como agarramos este GDPR y empezamos, sí, pero mira, podríamos hacerle este cambio por aquí, y este por allá, y este por aquí, pero si cambiamos esta palabra acá, pero no sé qué, y al final uno se da cuenta que le hicieron cambios que al final quedó poco coherente. Entonces hay que revisarla, hay que perfeccionarla, o sea, el proyecto de ley, pero creo que o sea, está años luz de lo que tenemos hoy y sin duda es algo muchísimo mejor. Incluso si la aprobaran hoy día como está, sería mucho mejor que lo que tenemos actualmente. Uy, no los escucho. Los silenciaron. Sí, perdón, no, me silencié yo mismo. Y te quería hacer también otra pregunta que tenía que ver con una cosa que tú has hecho mención en tu presentación, y es que al final, cuando hablamos de datos personales, tenemos tanto la relación vertical ciudadano-estado, donde los dos, tanto Pablo como tú, habéis hecho mucho hincapié sobre el transmitir datos a las comunas, pero tú también has hecho más hincapié en el hecho de transmitir datos a las empresas privadas. Has hecho referencia a lo cintual, y mi pregunta es, ¿cómo estamos ante esta situación de pandemia, estamos ante esta situación tan grave y tenemos gente que sale y que te está intentando vender la poción mágica diciendo que sí, que en 15 minutos soluciona el problema? Pero pensemos más allá de lo que va a pasar ahora. Pensemos en cuál va a ser, qué tratamiento de datos se debería dar a los que han sido pacientes del coronavirus. ¿Las ISAPRES van a tener acceso a esa información? No. ¿Va a influir en los deducibles que uno va a tener, en el plan que uno va a tener?
debiera tener esa incidencia, ¿cómo tratan ese dato sensible? Esto es a raíz de una pregunta que está haciendo también Isidora Salazar en el chat. Bueno, lo primero de todo es, lamento si los voy a decepcionar con esto, pero las ISAPRES tienen acceso a todo e incluso a aquella información que no es de sus pacientes, porque por ley ellos pueden tener cierto acceso a ciertas materias, a ciertas cosas, pero no a todo. Y bueno, hay una ISAPRE que es dueña de una conocida clínica de nuestro país y accede a todas las fichas clínicas, a todas, aunque no sean sus pacientes. Y de hecho, uno de mis doctores toma todas las medidas para ponerlo, no sé, hay ciertas materias más sensibles que las ponen en un código que solo la entiende su equipo médico para que no las puedan, la ISAPRE no la entienda, ¿no? Cuando se meta a la ficha clínica. Pero sí, o sea, el tráfico de información y aparte son dueños de las mismas farmacias, entonces se cruzan toda la información y es un desastre. Entonces eso, lo primero es, lo siento, acceden a todo. Si pueden usar eso para subirnos, bajarnos los planes, no debiesen poder hacerlo. Y ahí, bueno, hay que ver, hay que fiscalizar. Y ahí la superintendencia debiese fiscalizar. ¿Me están hablando o no? Porque no te escucho. ¿No? Ah, ya, no me están hablando. Y ahí sí, hay que tener mucho ojo porque las ISAPRES hacen lo que quieren. Yo una vez vi un plan de salud en Qué Plan que era súper conveniente y me fui a cambiar porque tenía 29 años, a los 30 me iban a cobrar carísimo, así que fui a cambiarme y la señorita que vendía el plan me dice, no, es que no, le dije, bueno, quiero un plan con tal clínica, no sé qué. Me dice, bueno, son 14 UF. Yo, pero ¿cómo 14 UF? Si lo vi en internet a 4. No, es que ese es para nuevos pacientes. Y yo, pero oye, si eso en la ley no está. No, es que ese es un plan para nuevos pacientes. Usted es cliente, usted ya es cliente, así que no le puedo vender ese plan. Bueno, cuento corto que fui con la ley, con jurisprudencia, porque soy una abogada latera y al final gané la pelea, ¿no? Pero las ISAPRES hacen lo que quieren. ¿Debiesen poder utilizar esa información para discriminar o hacer otras cosas? No debiesen. ¿Lo van a hacer? Probablemente sí, no lo sabemos. Y ahí, bueno, la super de salud va a tener que cuidarnos e interceder por nosotros. Muchas gracias, Michelle. Pablo, yo quería preguntarte a ti una cosa que han preguntado aquí de forma anónima, que es sobre el estado de excepción de catástrofe y cómo puede afectar o no en la suspensión de los derechos a la protección de datos personales. ¿Qué opinas tú sobre eso? Es interesante esa pregunta porque hay personas que asumen que el mero hecho de que estemos en una situación de excepción constitucional, eso genera una carta blanca para poder restringir todo tipo de derechos. Y yo siempre trato de enseñarle a mis estudiantes que los estados de excepción constitucional no son una carta blanca, que precisamente la anormalidad constitucional está constitucionalmente regulada, que lo que se busca es precisamente que sean solo ciertos derechos los que se pueden restringir o suspender. Y en el caso del estado de catástrofe que estamos viviendo, no existe la posibilidad de restringir el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Solo libertad de movimiento, libertad de reunión y el derecho de propiedad. Esos son los 3 derechos que autoriza el estado de catástrofe para restringir o suspender. Y en este caso solo restringir. Entonces, fíjense, nunca hemos pensado tanto en los estados de excepción constitucional en Chile como desde el estallido social y ahora con la crisis sanitaria. Como que siempre estuvieron ahí. De hecho, cuando se reformaron en el 2005, seguimos con la ley de 1984, que es una ley, francamente, que no pasa ningún test democrático, pero que en el año 84 la dictadura militar reguló la ley orgánica constitucional de estado de excepción constitucional conforme al marco original de estos estados de excepción. Y si uno lo piensa, el día de hoy, es probable que uno debiese poner, y fíjense lo que estoy diciendo, que uno de los derechos que puede ser restringido o suspendido extraordinariamente sea el derecho a la protección de datos personales. Creo que es un debate legítimo. A mí no me gustaría, pero esa es mi posición personal. Pero creo que uno podría pensar en esto. Piense, por ejemplo, que una posibilidad de agresión externa
ya no es que te van a venir con tanques y van a cruzar la cordillera o van a venir con aviones y te van a bombardear, sino que probablemente puede ser una guerra bacteriológica. Y puede ser ese tipo de conflictos bélicos. Entonces ahí uno dice, el tipo de conflictos que estamos viviendo o que podemos vivir puede ameritar un tipo de régimen de excepción que sea distinto, en donde sí se pueda incluir el derecho a la protección de datos personales. Ahora, todo eso es una discusión de ley ferenda, de política constitucional, y ahí uno podría replantearse eso, pero requiere reformar la Constitución. En el contexto actual, y esto algunas pocas personas lo han mencionado, no se puede restringir extraordinariamente el derecho a la protección de datos personales por el estado de catástrofe. Ahora bien, hay una frase en la Constitución, en el artículo 43, que dice que la autoridad puede tomar las medidas administrativas excepcionales en un estado de catástrofe. Y eso dice relación con enfrentar la catástrofe, pero no puede interpretarse en ningún caso como una autorización para que esas medidas administrativas supongan la restricción de un derecho que no está establecido en el mismo artículo 43 que dice libertad de circulación, de reunión y derecho a propiedad. De lo contrario, por medida administrativa, lo que haríamos es defraudar el sentido restrictivo de la Constitución y permitir que el presidente de la República pueda restringir otros derechos que no están ahí enumerados. Entonces, esa interpretación que algunos han tratado de insinuar no tiene asidero en una lectura sistemática y finalista de la Constitución. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Ambos hay un par de preguntas que son sobre la Corona App que voy a juntar en cierta medida, donde por un lado hablan esto también de conversaciones que tienen con otra gente. Hay una cierta reticencia lógica, y Michelle la ha explicado muy bien, a dar tus datos personales tanto a grandes empresas privadas como a el Estado. Y esto es lo que en cierta medida también es la lógica que va detrás de los datos y la transferencia y de la reticencia y del rechazo que tenemos hacia la Corona. Pero al mismo tiempo, no sé si ustedes han visto, les ha llegado la encuesta que ha ido mandando el Colegio de Médicos de Chile. Cada cierto tiempo va mandando una encuesta para ver si usted tiene o no tiene. Y preguntando a determinadas personas, la gente se sienten más seguras dándole estos datos al Colegio de Médicos de Chile porque saben que no tienen los medios para poder hacer un uso eficiente de los datos de la manera en que Michelle ha descrito respecto a la relación entre las ISAPRES y los hospitales, o al Estado, que también puede hacer un uso eficiente. ¿Es esa idea de eficiencia que hay detrás de que lo bien que pueden utilizar los datos o lo mal que pueden utilizar los datos lo que al final informa cómo entendemos la protección de datos personales? ¿O simplemente no hay que dar los datos personales a nadie, ni siquiera al colegio, al Colmed, que esté intentando ayudarte en ver si tienes que ir o no al hospital? Michelle primero, después Pablo. Bueno, mi respuesta es que yo le doy mis datos. La respuesta ideal sería: yo le doy mis datos a los que me dicen, a los que una vez leído el disclaimer, la política de privacidad, bueno, me doy cuenta que la finalidad con la que quieren hacer el tratamiento de mis datos puede ser útil, me puede incluso beneficiar o beneficiar a la sociedad. Ahora, el problema con eso es la foto que les mostré de las políticas y condiciones, que son eternas y uno pasaría horas leyéndola, además cuesta mucho entenderla, incluso para la gente que no son abogados. Cuando digo incluso para la gente que no son abogados, me refiero porque hay muchos términos que son jurídicos propiamente tal y que uno los entiende porque ya los ha estudiado, no porque los abogados seamos más inteligentes o leamos mejor, solamente que hay términos que son jurídicos y incluso así uno no los entiende. Entonces, para mí lo ideal sería que, bueno, me informaran de forma súper transparente, si todas esas latas que se dan es para marear a la gente. Entonces yo digo, bueno, háganla simple. Por último, hagan un resumido y después las otras páginas con el detalle del contrato, ¿no? Pero díganme al tiro para qué lo van a usar, a quién se lo van a pasar y a qué tercero se lo podrían entregar. Entonces la respuesta ideal sería, bueno, yo le doy mis datos a la gente o a las empresas o al Estado en la medida que me
me digan exactamente para qué lo van a usar y si es que hay posibilidad que se lo pasen a un tercero, porque si luego se lo pasan a un tercero y además me ponen un disclaimer donde, pucha, no se hacen responsables de lo que haga el tercero con los datos, no hay ninguna posibilidad de que yo le entregue mis datos. Y acá me da lo mismo si es Facebook, si es el Colmet, si es el gobierno, quien sea. Va a depender de la intención que haya detrás. Ahora, como en mi caso, como nadie, eso no he visto todavía casi prácticamente ninguna política de privacidad que sea realmente decente, bueno, yo no le doy mi dato a nadie, ¿no? O sea, trato de no dar mi dato. Al final uno igual termina derrotado y entregando datos igual y bueno, ya está. Ya como que uno pierde un poco la pelea, pero eso no debiésemos llegar a eso, a perder esa pelea, ¿no? No creo que uno debiese perderla. Así que eso es mi respuesta. Oye, ahí yo quisiera agregar desde otra perspectiva, o sea, la idea del derecho a la protección de datos es que uno pueda decidir qué hacer con los datos. Eso es lo primero, que uno pueda autocontrolar qué se hace con la información personal. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener un Instagram abierto o un TikTok en donde, no sé, salgo a pata pelada cantando en mi casa y haciendo videos ridículos y eso lo quiero compartir con todo el mundo porque quiero tener miles de seguidores, sobre todo en Corea del Sur. Bueno, fíjense que ese ejercicio es un ejercicio de autodeterminación, de que yo autónomamente acepto divulgar esa información, compartirla, y estoy consciente de que eso tiene información que se va a liberar, que quizás no podré controlarlo todo, que lo verán otras personas, pero yo estoy tomando esa decisión autónoma. El problema actual, y yo diría en Chile es particularmente agudo, es que uno debiese poder confiar que la forma en que se van a tratar los datos que yo estoy entregando o que estoy consintiendo en que se traten va a ser de una forma segura, leal, que se respeten ciertas condiciones mínimas y obviamente que se respete la ley y si yo estoy haciéndolo de forma consentida, que se respeten esos términos como del pacto, del contrato. ¿Ya? Lo que está detrás es que yo pueda confiar precisamente que eso va a pasar, va a ser así, y que en el evento en que no sea así, se va a castigar. Y creo que esas son dos patas de la posibilidad de que yo me pueda autodeterminar y pueda tomar esa decisión. Entonces, por un lado, de que hay una serie de reglas que van a disciplinar que quien recibe los datos los va a tratar de forma leal, transparente, con responsabilidad, seguridad, etcétera. Pero por otro lado, de que en el evento en que no lo hagan, serán sancionados. Precisamente para que podamos seguir confiando. Y yo creo que, y en eso soy un poquito menos lapidario que Michelle, la legislación actual no es tan obsoleta ni es tan defectuosa como ella misma reconocía. Hay una serie de normas actuales que nos dicen, pucha, parece que es bien estricta. Y si uno lo quiere poner, aquí hay varios estudiantes de Derecho, si uno lo quiere poner en terminología de Hart, esto es la distinción entre normas primarias y normas secundarias. La Ley de Protección de Datos tiene una serie de mandatos y prohibiciones que obligan a quienes tratan los datos lo hagan con ciertas obligaciones, límites, etc. Si el problema no está en las normas primarias, o digámoslo ahí, hay menos que actualizar. El problema está en las normas secundarias. Están los procedimientos, las instituciones que van a hacer posible las sanciones y los castigos cuando se infrinja los deberes que están asociados a la protección de datos. Y yo diría que en Chile, hoy día, esa segunda parte es la que no existe. Las multas son bajas, no hay procedimientos eficaces, no hay una agencia especializada que permita sancionar adecuadamente y que nos permita seguir confiando. Si el día de mañana el gobierno hace una aplicación y esa aplicación tiene unos términos que parecen engañosos, bueno, la pregunta es, ¿quién revisó esa aplicación? ¿Puede alguien sancionar al gobierno? ¿Qué pasa si los datos están maltratados? En el caso que mencionaba al comienzo de mi presentación, el caso de interferencia del reportaje, en donde se divulgan en una nota periodística los mapas de contagio, más que la nota periodística, que yo creo que tiene un problema, a mí lo que particularmente me preocupa es que el Ministerio de Salud o los otros organismos que están tratando estos datos, que son las Fuerzas Armadas y Carabineros, al menos hasta donde sabemos, por el estado de excepción constitucional y por el Código Sanitario,
esas autoridades y esos organismos públicos están tratando estos datos personales. Pues bien, se filtró, hubo una falla de seguridad y un tercero que no tenía que acceder a esa información, accedió a esa información. Y la pregunta es, ¿cómo podemos volver a confiar en que quienes están tratando esos datos no están filtrando esos mapas de contagio, esa individualización de personas que están contagiadas? ¿Por qué? Porque en toda esta parte secundaria de una agencia, de sanciones, de procedimientos, de mecanismos para que podamos reclamar, esa parte en Chile es inexistente. Entonces, yo no puedo confiar hoy día en, por ejemplo, en la Corona App, porque primero sus términos son ambiguos, engañosos, son poco claros, como bien decía Michelle. Pero además no puedo confiar porque incluso si fuera perfecta esa política de privacidad, el día de mañana, si se filtra toda la base de datos de las personas que se subieron al Corona App, no tengo cómo hacer efectivas sanciones respecto de los responsables. Y entonces ahí tenemos una pata que es demasiado coja y es demasiado urgente en las circunstancias que estamos viviendo. Porque yo quiero confiar en el gobierno, que tenga los mejores datos posibles para enfrentar la pandemia de la mejor forma posible, pero no tengo garantías, y esto en sentido técnico, no tengo garantías jurisdiccionales o no jurisdiccionales para hacer frente a las infracciones o al incumplimiento de los deberes que tiene a su cargo el Ministerio de Salud y los órganos que están tratando los datos. Perfecto. Pablo, vamos a hacer dos últimas preguntas. Una que creo que es corta porque preguntan sobre los datos de personas dependientes y yo creo recordar, y corríjanme si me equivoco, que en principio los datos personales dependientes tienen que ser autorizados por las personas a su cargo y que en las apps precisamente lo que no permiten es que menores de 16 años puedan registrarse en las apps. ¿Es así o me estoy equivocando completamente? Claro, ahí hay un problema en el app en cuestión, en Corona App, y después desde el punto de vista de las reglas generales de capacidad. A ver, desde el punto de vista de las reglas generales de capacidad, código civil, digamos, todos los menores de 18 años son incapaces y por lo tanto no pueden consentir y solo el representante legal el que puede dar el consentimiento para entregar esos datos. Entonces hay un problema ahí desde el punto de vista de las reglas de capacidad. Pero es interesante la pregunta porque la persona está pensando, ojo, esta aplicación me permite meter información de terceros que no son el titular del dato. Y yo creo que es más interesante que el dependiente porque probablemente van a ser padres respecto de sus hijos o algo así, digamos. Y allí el padre es usualmente, puede ser que no, pero usualmente el representante legal, entonces tiene las reglas del derecho civil para poder hacer eso. Más interesante que ese caso es la vecina Zapa o el vecino mirón y fijón y boyerista. Entonces yo, vecino fijón boyerista, que miro a todos mis otros vecinos por la ventana del edificio y veo que hay otro vecino que está tosiendo todo el día, que está pésimo, y yo digo, pero si es el departamento 805, voy a poner en el Corona App que este vecino claramente está contagiado con COVID-19. Y ese es un problema, porque fíjense, ahí está realizando una serie de tratamientos de datos personales sin la autorización del titular, y no es el representante legal de ese vecino, y ese vecino sapo sí está ingresando una serie de información personal que el día de mañana puede estar completamente incorrecta, pero que ingresó ya a una base de datos que ese tercero no tiene conocimiento y que tampoco puede ejercer sus derechos en plenitud porque hay otra persona que de forma muy zapa ocupó la aplicación y llenó todos esos datos. Yo creo que eso es particularmente grave desde el punto de vista de la configuración de la aplicación. Y por eso importan esos conceptos que dije muy a la pasada, pero ¿cómo configuramos una aplicación que busque proteger los datos personales y la privacidad de las personas? Y para eso hay que programarla, hay que construirla de forma tal de que no sea posible que cualquier vecino boyerista pueda llegar y meter información respecto de terceras personas. Perfecto. Pablo, muchas gracias. Y ya para terminar, una pregunta de Leonardo Ortiz, que pregunta, ya lo han ido diciendo a lo largo de sus presentaciones, lo han ido dejando caer,
pero ¿cuál es su opinión sobre la entregar la información de contagiados a las municipalidades para su fiscalización y gestión? Hemos tenido ya discusiones sobre eso. Michelle ha hecho referencia a que cuanto más se transfiere un dato, más posibilidades hay de que se filtre. ¿Cuál es su opinión sobre esa situación, dado sobre todo que especialmente desde el estallido social ha habido una muy fuerte, ¿cómo decirlo? Los alcaldes y las comunas han pasado a un primer plano político que antes no tenían tan claro en la gestión de crisis? Michelle. Yo creo que no es necesario entregarle los datos a las municipalidades. Como mostraba en mi presentación, la autoridad sanitaria tiene herramientas de sobra para poder ayudar a las municipalidades. Si las municipalidades están tan interesadas en ayudar, bueno, que le pasen autos, los pongan a disposición, que paguen a alguien personal de salud que pueda firmar un contrato con la autoridad sanitaria donde le exige ¿cómo se llama? Como confidencialidad y estricta reserva de los datos, y bueno, y que vayan a fiscalizar con el autito de la municipalidad y no sé, o que arreglen alguna manera, hagan alguna arquitectura de alguna manera para hacerlo sin necesidad de entregarle la información a las municipalidades. Pero encuentro que si abrimos esa puerta, o sea, lo de interferencia va a ser pan de cada día, y con nombre, con lista, con apellido y con más datos todavía. Porque mientras más personas tengan acceso a los datos, mayor es el riesgo de que estos datos terminen siendo filtrados o utilizados con otras finalidades. Y lo otro es, dejémonos de andar poniendo proyectos de ley. Es que los legisladores en verdad son una vergüenza. Han presentado 3 proyectos de ley para darle acceso a los datos a las municipalidades, proyectos de ley que están mal redactados, algunos incluso tienen inconsistencias, algunos entran en contradicción con otras leyes, y eso es porque no se las estudiaron. El equipo asesor del legislador no se estudió, no se estudiaron las otras leyes para poder presentar por último proyectos decentes. Y ya pónganse serios, si en verdad les pagan para hacer bien la pega, no les pagan poco, o sea, mínimo que estudien los proyectos de ley que van a presentar. No digo que, bueno, la idea esté mal, bien, pero hagan las cosas bien, o sea, no pueden ser tan indecentes. Y 2 segundos, perdón, voy a responder otra pregunta que me pareció muy interesante. Perdón, me estoy saltando todas las reglas, yo soy así, rebelde. Es que alguien preguntaba si es que puedo hacer, para hacer tratamiento, quiero saber si para tratar los datos de manera anonimizada o agregada debe solicitarse autorización a los titulares o no es necesario. Es que depende, si vas a pedir acceso no sé, por ejemplo, un grupo de investigadores sube los resultados de una encuesta con los resultados anonimizados y dice, no sé, las mujeres entre 30 y 40 años fuman más que no sé qué, y las que viven en, no sé, Las Condes fuman más que las que viven no sé, en Providencia o qué sé yo. No, pues puedes tratar esos datos porque no tienes datos personales. Ahora, si tú quieres tratar datos que son personales, hacer un tratamiento de ellos y luego anonimizarlos, sí, vas a tener que tener la autorización porque el tratamiento lo empezaste a hacer con datos personales, aunque después los hayas anonimizado. Eso. Y por último quería decir algo. Que cuando uno, en cuanto a qué datos uno le entrega a entidades privadas o públicas, y las autorizaciones que hace, hay que tener ojo ahí porque en el proyecto de ley pusieron que se iba a permitir en el fondo pedir datos para hacer descuento, y eso también es súper nada que ver porque es el colmo que cuando uno vaya a la farmacia y uno está pagando un producto, después te digan, bueno, si usted me da el dato, le voy a cobrar más barato, porque en realidad lo que están haciendo es que me están cobrando más caro. Entonces, cuando uno está pagando un servicio, no te debiesen pedir datos personales o no debiesen utilizarlos con otras finalidades. CornerShop puede hacer lo que quiera con mis datos y, perdón, pero a mí no me interesa que CornerShop ande vendiéndole mis datos de si compro un Happy Jane o no, y ellos lo pueden hacer por su política de privacidad. Entonces eso, perdón, es que también soy súper activista. No me salto más la regla, prometo. Michelle, no, adelante, Pablo. Oye, yo concuerdo con la opinión de Michelle respecto a los municipios, pero quiero plantear algunos puntos adicionales en relación al derecho vigente. Esto ya está resuelto por la interpretación de Contraloría y por los Tribunales Superiores de Justicia en buena hora, digamos. Pero además hay una cuestión básica de entender qué son los municipios. Posiblemente hoy día están pidiendo esto porque hay que mostrarse activo de cara a una elección y aquí se le pueden ir muchos votos al alcalde que no está haciendo este tipo de solicitudes. Pero a ver, los municipios solo tienen facultades desde el punto de vista de salud en materia de atención primaria.
Ojo, entonces no es una competencia desde el punto de vista de salud pública a nivel generalizado. Sus facultades son muy, muy pequeñas. Después tenemos un tema de que obviamente esto es un dato sensible, mientras más manos haya, más difícil controlar los esquemas de confidencialidad. Pero además, y ya lo hemos visto, hay un problema en relación a los efectos potencialmente discriminatorios que puede generar cuando se filtra esa información. Se producen fallas de seguridad. Y entonces hay municipios grandes como, no sé, Puente Alto, en donde puede ser que sea más difícil identificar las personas, pero hay municipios bastante pequeños. Entonces, donde todos se conocen y tener el dato, y ese dato se filtra, entonces es muy fácil que se den estos efectos discriminatorios y nuevamente eso es súper, súper problemático. Y por último, yo creo que no hay que olvidar la realidad chilena, que es una realidad profundamente desigual y obviamente eso se manifiesta también en el gobierno local y van a existir municipios que podrían ayudar porque tienen automóviles, guardias, personal, pero esos son municipios ricos, tienen computadores, conexión a internet, etcétera. Y hay otros municipios que son pobres y entonces la respuesta a la pandemia no puede depender del carácter de riqueza o pobreza de esa administración comunal y entonces en ese sentido que se le entregue a algunos municipios porque están en mejores condiciones económicas para apoyar y no a otros, por ejemplo, que podría ser un criterio para utilizar, me parece profundamente discriminatorio desde el punto de vista del principio de igualdad regional que está en la Constitución y entonces en ese contexto es una razón más para que esto se enfrente desde el nivel central, sobre todo si estamos en un estado de excepción constitucional y sobre todo si es el presidente de la República el que ha determinado cuáles son las acciones que va a adoptar a través del Ministerio de Salud y los jefes de la Defensa Nacional. Entonces, me parece que yo entiendo, digamos, desde un punto de vista realpolitik, por qué los municipios quieren pedir datos y quieren mostrarse muy activos y con mascarilla y en las calles, qué sé yo, pero desde el punto de vista del diseño de nuestro Estado, de la forma de Estado, de las competencias asociadas y de las circunstancias materiales en que vivimos en Chile, me parece que es una pésima idea. Y me parece que ese tipo de consideraciones que cuando no las pensamos fríamente y las vemos solo desde el punto de vista de una cabeza caliente tratando de ayudar en la pandemia, pueden generar consecuencias muy, muy nocivas desde el punto de vista a largo plazo. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que con esta reflexión vamos a dar concluido este seminario. De nuevo agradecer a Michelle y a Pablo su participación y sobre todo también darle las gracias a Víctor Azócar, que ha sido nuestro productor en la sombra, que nos ha estado ayudando con todo esto. También recordarles que el vídeo, que el webinar ha sido grabado y estará disponible en las redes sociales de la Universidad Autónoma de Chile, así que si les ha gustado tanto el seminario como a mí, que tal vez se lo quieren ver de nuevo esta noche, lo van a tener disponible en las redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos. Adiós. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Adiós. Chao.